Con nuestra webinar, por decirlo así, sobre el software de nómina de FácilWeb. Vamos a ingresar a la parte de empleados. Cuando damos aquí sobre listar empleados, nos aparece una lista de todos nuestros empleados, donde podemos hacer una búsqueda rápida, digamos, por el número de cédula. Si yo necesitara filtrar alguno que no esté a la mano, podemos filtrarlo. De igual manera, aquí en la parte inferior podemos listar, él nos lista de a 10, podemos listar de 20, 50, 100, etcétera, hasta todos, decirle que nos liste todos los empleados. Algo muy importante que debemos mirar y repasar es que en las configuraciones del trabajador debemos tener en cuenta que estén los tipos de contrato ya configurados, los salarios de igual manera. ¿Por qué? Porque en base a estos salarios que yo voy a crear aquí, es que yo voy a, cuando yo vaya a crear un nuevo contrato, él me va a pedir esa información. Entonces, en la parte inferior, aquí él me va a pedir el salario, ¿sí? Yo voy a tener que traer el salario, y si obviamente no lo tengo configurado, pues no lo podré traer. Es importante entonces que, digamos, vamos a agregar un salario de un trabajador que se gana 2 millones de pesos. Entonces le vamos a colocar un código, el código que nosotros creamos pertinente. A los salarios mínimos siempre le debemos colocar este código. Y esto, vamos a colocarle el salario de 2 millones de pesos, que tiene un subsidio de transporte de 0 para el año de vigencia 21-21. ¿Por qué subsidio de transporte? Bueno, si queremos colocarle subsidio de transporte a un salario de 2 millones, el sistema igual no lo permite, ¿sí? Es porque la norma dice que cuando una persona gana más de 2 salarios mínimos, no le pago subsidio de transporte. Y lo guardamos haciendo clic sobre la flechita. De igual manera lo podemos editar, lo podemos eliminar, ¿sí? Lo podemos cambiar, lo que nosotros queramos. Una vez hayamos creado esos salarios, nuestra tabla de salarios con los salarios que tengamos, nosotros vamos a proceder en la lista de empleados. Aquí volvemos y miramos, hay un botón que dice nuevo. Entonces, dentro de ese botón nuevo, él nos va a abrir un formulario con todos los datos que necesitamos. Por ejemplo, si es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad, y donde nosotros vamos a crear el número de identificación, el código del contrato, primer nombre, Juan, y obligatorio al menos un nombre y el primer apellido, ¿cierto? Pérez, estamos ahí sin tilde. Tipo de trabajador. Entonces, aquí dice afiliado partícipe dependiente, aprendiz del SENA, beneficio del fondo. Sí, están los diferentes tipos de trabajador que yo puedo tener. Y trabajador, tenemos que buscar el que nos compete aquí. Ahí se me perdió. Operativo, cotizante, miembro, cotizante. Dependiente, se me perdió. Dependiente. La mayoría de nuestros trabajadores son dependientes. Si le quiero colocar un cargo, le colocamos el cargo. No es obligatorio, pero lo podemos colocar. Nos pide un número de teléfono, ¿sí? Nos pide un correo, ¿sí? Entonces le colocamos nuestro correo. Una dirección, ¿sí? Nos pide que escojamos el departamento, que escojamos la ciudad. Entonces, pues Cúcuta, seleccionamos Cúcuta. El salario, entonces ahí es donde nosotros vamos a ir a traer el salario y vamos a decir que este se gana 2 millones. Él me dice, por favor, asigne el tipo de contrato.
Entonces hay que llenar el tipo de contrato, término fijo, término indefinido, de obra o labor, aprendizaje o prácticas. Entonces vamos a decirle que a término fijo, entonces me dice colóquele la fecha de determinación. Si es a término fijo, él me pide y no me va a dejar guardar si yo no le coloco una fecha de determinación. El término fijo es por un periodo ya preestablecido. Si es a término indefinido, él no me va a pedir dicha fecha. ¿Listo? Para efectos de lo que vamos a mirar, vamos a colocarle que dentro del 1 de octubre vamos a traer nuevamente el salario, porque nos dice que primero teníamos que coger el salario, subsidio de transporte cero, riesgo laboral. Entonces él nos dice las diferentes opciones, no aplica, estos son para contratos de aprendiz, riesgo alto, riesgo máximo, riesgo medio y riesgo mínimo. Hacer un auxiliar de oficina, pues es el riesgo mínimo. EPS a la cual se va a afiliar el trabajador. Si la EPS no aparece aquí listada, pues se debe en la sección, en la configuración de trabajador, donde dice EPS, debemos crear la EPS. Fondo de pensión. Entonces está Colpensiones, está Hall Mutual, Porvenir, Protección S.A. De igual manera, si aparece una nueva, pues se configura, si desaparece una, se configura. El fondo de cesantías. Entonces el fondo de cesantías donde nuestro trabajador va a estar afiliado. Podemos agregarle una foto del trabajador seleccionando un archivo y la cuenta. La cuenta es la cuenta de ahorros, cuenta corriente, una cuenta de nómina u otra que vaya a tener nuestro trabajador con el fin de nosotros poderle consignar el salario. Y también porque la DIAN pide este dato cuando hacemos consignaciones o transacciones o transferencias. La DIAN nos va a pedir el número de la cuenta, tipo de cuenta y el banco al cual le estamos pagando. También nos pide el tipo de sangre, si queremos colocárselo, no es obligatorio. Nada de estos campos, usted mira, la mayoría no son obligatorios. Si voy a hacer alguna observación, entonces me dice que si hay alguna alergia, alguna enfermedad, algo que yo quiera tener, que necesite tener sobre mi trabajador. Un nombre de contacto, un teléfono de contacto, qué parentesco tiene. Hay empresas que manejan esta parte. Esta parte de documentos y préstamos requiere que primero hayamos creado nuestro trabajador. ¿Cómo lo creamos? Le damos agregar. Una vez nuestro trabajador ha sido agregado, se habilita la parte de documentos. Digamos, si nosotros queremos escanear la hoja de vida y subirla, podemos subirla, traerla, seleccionamos un archivo, el que consideremos, ¿sí? Digamos que este es, y le colocamos aquí hoja de vida, por ejemplo. Le damos a agregar y ya ese documento estará ahí a disposición de nosotros para que el momento que queramos. ¿Cuántos documentos puedo cargarle al trabajador? Los que requiera, los que necesite, ¿sí? El sistema me permite. Y de igual manera los puedo borrar. Si quiero borrarlo, lo puedo borrar. Lo otro que podemos configurar en los trabajadores es la parte de préstamos, libranzas, órdenes judiciales. Esto hay que tenerlo en cuenta porque esto también hay que hacer reporte a nómina. Entonces, digamos que al trabajador el día de hoy llegó, le hicimos una libranza. Aquí vienen unos puntos ya, y el que no aparezca aquí se coloca en otros. Entonces, digamos, una libranza. Y la libranza es por 500.000 pesos. Entonces, aquí nos dice que la cuota mensual a descontar. Entonces, le decimos que la libranza es a 10 meses, le decimos que son 50.000. Ojo, esto es mensual. Si yo hago nóminas quincenales, él me va a descontar de a 25.000 por quincena. La libranza requiere que yo le coloque el código de la libranza número. Él no es obligatorio, pero lo debo colocar para poder enviar la nómina electrónica, o si no me va a botar un error. Y con quién tengo esa libranza, por ejemplo, Grupo Éxito. ¿Sí? Esto es importante configurar y que se va a tener en cuenta para hacer, en el momento que haga la nómina, el sistema me haga los descuentos pertinentes. Démosle volver. Ahí ya está creado
mi trabajador Juan Pérez. Ya sobre este trabajador yo puedo generar nóminas y empezar a trabajar con él. Si quiero mirar cuáles son los datos o modificar algún dato, pues puedo ingresar y modificar. Es importante verificar siempre el número de identificación antes de hacer las nóminas y todo, para no tener después incongruencias en el sistema antes de generar las nóminas. Entonces, hasta aquí este capítulo sobre la creación de empleador. Muchísimas gracias por estar con nosotros.